Exacto. No. Hay resistencia para hacer. Pero por lo pronto ahorita nosotros tenemos 486 personas en nuestro registro que se señalan ser desplazadas. O sea, que además de su condición de víctimas de un delito o de una violación de derechos humanos son desplazadas. Fundamentalmente son casos de Chiapas, de distintas entidades federativas. Muy bien. Perdón, hubo también una pregunta de otro asunto, de otro caso. Si quieres entramos ya a las preguntas. A ver, sí. Voy a levantar la lista de las senadoras que quieran hacer preguntas. A ver. La senadora Diva Damira Gastelum y posteriormente el senador Benjamín Robles y luego la senadora Marcela Torres. Por favor, senadora Gastelum. Muchas gracias. Me da mucho gusto que esté el licenciado Rochín aquí. Y sí hay que entrarle el tema de desplazamiento forzado, ¿eh? No hay nada, la verdad no hay nada. No nos sirve lo que tenemos. Ya son 11 estados de la República y la CNDH acaba de sacar un registro, una primera estadística. Yo le pido de favor, si es posible, que a través de la CEAP le pida a INEGI que por favor haga esta pregunta, porque nosotros hemos insistido mucho sobre desplazamiento forzado y no tenemos números, porque es muy difícil acreditar un desplazado, porque imagínense el caso que usted conoce muy bien, el del Platanar en Sinaloa, que fue una ejecución terrible, la quema de casas en Mocorito. ¿Qué saca la gente? ¿Cómo puede acreditar que está desplazada? Pues muy sencillo, pues no trae nada y se desintegra esa familia. Algo tenemos que hacer, además de la ley, antes de que salga la ley, algo tenemos que hacer. La estadística que tenemos todavía no acredita los 11 estados de la República que tienen este problema, y yo insisto en el estado de Sinaloa porque es grave el problema y tenemos que atenderlo. Y muy rapidito, fíjese que estuve revisando cifras del Registro Nacional de Víctimas que tiene la CEAP, me llamó mucho la atención en el tema de la trata, que ha crecido las víctimas, que hay más víctimas hombres que mujeres, así dice el número, dice que son 355 hombres sobre 278. Yo creo que puede haber ahí un problema de datos, algún error de dedo, o que sean niños, Y en la última vez que usted estuvo aquí, habló de las cosas que faltaban, como el reglamento a la nueva ley, que es muy interesante, y la asamblea consultiva que necesita la CEAP. Entonces creo que estos dos documentos son muy importantes. La ley, si no tiene cómo aterrizarla, si no tiene un reglamento, la nueva ley, la nueva reforma, es muy difícil. Esas son mis preguntas, lo felicito por el esfuerzo que hace, sí falta mucho, pero el camino que lleva es bueno, yo lo felicito. Por favor, senador Benjamín Robles. Gracias, bienvenido efectivamente, maestro Rochín, qué gusto escuchar ahí cómo van avanzando. Y bueno, ya nos informa usted y efectivamente sabemos que ha estado abriendo oficinas en varias entidades, tan solo se decía hace unos días en Puebla, en Sonora, también en Tamaulipas de manera particular, y entendemos que estas 3 nuevas representaciones pues ya forman parte de esas 18 delegaciones que tiene en la República, y la perspectiva entonces entendemos que es que para este año haya una oficina de la comisión en cada una de las entidades federativas. Qué bueno que escucho que Oaxaca es una de estas próximas. Ojalá en el momento de definir quién esté al frente se vea que sea una persona honorable y no el tipo de propuestas que suele hacer el Ejecutivo del Estado, que distan mucho de eso. Lo quiero dejar desde ahorita asentado,
y ya nos estaremos viendo seguramente en una próxima reunión para revisar lo que ha expresado. Pues me parece entonces una muy buena noticia esto que está aconteciendo. Sin embargo, quisiera detenerme un poquito en el caso de Tamaulipas, porque tenemos conocimiento de la polémica que se generó por el nombramiento de Consuelo Terán como delegada de la comisión en ese estado, señalada por sus relaciones familiares con personajes que se asocia con lavado de dinero. Y sobre este asunto voy a formular una pregunta, pero antes quiero abordar otro tema, nada más lo dejo así asentado. Y el otro tema tiene que ver con lo que sucedió en marzo del año pasado. Miriam Rodríguez, activista y miembro de colectivos de personas desaparecidas, que encontró el cuerpo de su hija en una fosa clandestina, le hizo un llamado a usted para que se abriese una oficina de la comisión en ese estado, y lamentablemente 2 meses después ella fue asesinada. Y fue asesinada a pesar de haber solicitado protección federal. La versión que conocemos es que no se recibió dicha protección debido a lo que a veces se enfrenta a esas trabas burocráticas que resultan pues ciertamente inconcebibles tratándose de una persona en riesgo. También la versión que conocemos es que un asesor de la comisión solicitó medidas cautelares, de medidas de protección a la Subprocuraduría en materia de secuestros de la PGR desde el 30 de marzo y se resolvió que el asunto sería puesto a consideración del Comité de Evaluación, y 15 días después, que era cuando dicho comité sesionaría. Miriam acudió entonces a la comisión, que remitió el asunto a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en donde la llevaron ante instancias locales de seguridad y procuración de justicia, instancias que ella desconfiaba porque así lo había argumentado. Y con razón, porque al final de cuentas se informó que la Procuraduría Estatal le había asignado elementos para resguardarla y aún así la asesinaron. A propósito entonces de las trabas burocráticas en el caso de Miriam, viene a mi mente también un asunto en el que yo personalmente acudí ante la comisión para llevar a una persona que ha estado solicitando protección, y ha sucedido algo similar. A pesar de la intervención de la comisión a su cargo, las instancias federales simplemente empantanaron la solicitud en un entramado y burocrático asunto que bueno, me pone a mí en una enorme preocupación, porque pareciera entonces que la comisión carece de dientes, carece de herramientas para la protección de personas, porque muy a pesar de la buena disposición, muy a pesar de las buenas intenciones que percibo por parte de la institución, su labor, comisionado, se pierde y resulta ineficaz ante trabas y omisiones de determinadas autoridades. Dicho de una forma sencilla, parece que las autoridades simplemente no le hacen caso a la comisión, y ésta no puede hacer nada porque no tiene herramientas para hacerlo, y si las tiene, pues entonces pareciera que no las está aplicando. Y sobre eso hago las preguntas, Presidenta. ¿Cuenta la comisión con herramientas legales e institucionales suficientes y adecuadas para garantizar y para obligar a las autoridades a garantizar protección a las víctimas? Si su respuesta fuese negativa, díganos qué es lo que hace falta. Y en los casos que puse de ejemplo, maestro Rochín, ¿cómo se explican las omisiones? ¿Cómo se explican las dilaciones de autoridades a pesar de la intervención de la comisión de la cual está usted al frente? Y en un caso como el de Miriam Rodríguez, ¿cómo actúa la comisión cuando constata que las omisiones y torpezas de diversas instituciones para garantizar la protección de una víctima culminan con el asesinato de esa víctima que temía por su vida? Y sobre la polémica por el nombramiento de la delegada en Tamaulipas, ¿qué tiene usted que decirnos sobre los señalamientos a Consuelo Terán que la vinculan a sus familiares con asuntos de lavado de dinero? ¿Cómo afectarán dichos señalamientos
a la credibilidad, a la confianza de la comisión allá, en su oficina en Tamaulipas, pero también a la institución en general. Gracias por sus respuestas. Por favor, senadora Marcela Torres Peinberg. Muchas gracias. Bueno, primero saludar con mucho afecto a nuestra presidenta de la comisión, Angélica. Muchas gracias por esta posibilidad de estar el día de hoy aquí. A mi homóloga, la secretaria Diva Gastelum, a la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar, que siempre ha estado muy atenta, y a la presidenta de la Comisión de Gobernación, a Cristina Díaz. Y desde luego dar la bienvenida a este Senado, una vez más, al maestro Jaime Rochín. Un gusto tenerlo aquí. Bueno, creo que es un buen ejercicio. Creo que la presencia del maestro aquí, pues, pone énfasis en esta obligación que tenemos de fungir como contrapeso de este ejercicio de rendición de cuentas, que también es importante, y creo que lo estamos, pues, dejando claro el día de hoy aquí. Y pues yo sí me permito en primer término felicitarlo, porque sé que ha habido muchos avances, maestro, y que hay enormes retos, pero que usted está atento y trabajando fuerte para que cada vez haya menos víctimas en este país. Según números de la propia comisión, bueno, pues inmediatamente nos damos cuenta, y creo que para nadie es ajeno, que la condición general de las víctimas en nuestro país es muy grave. Existen a la fecha 13,457 víctimas inscritas en el RENAVI, hay muchísimas más que ni siquiera están inscritas, ¿no? De las cuales 2,237 están registradas o registrados por desaparición de personas. El número de usuarios atendidos por la CEAF en este corto tiempo de existencia se encuentran ubicadas en la zona centro del país. Entre la Ciudad de México y el Estado de México se concentra más de la mitad de las víctimas atendidas por la CEAF. Sí, claro. Eso por la falta de delegación. Sí, así es. Con 4,024 víctimas en la Ciudad de México y 2,337 en el Estado de México. Luego sigue el Estado de Guerrero con 1,401, Tamaulipas con 749 y Oaxaca con 507 víctimas. El promedio por estado saldría a 340 víctimas por estado. El que menos tiene es Campeche, que tiene solamente 4 víctimas registradas. Estas cifras ponen en relieve que, además del grave problema de victimización que sí existe en nuestro país, la desaparición de personas es un asunto medular y grave, y que hay que atender con urgencia. Entiendo que de manera integral, no solamente desde este ámbito, pero de manera integral la desaparición de personas, pues viene a ser, yo creo que la principal causa de víctimas en el país. No sería aventurado decir que la CEAF será en los próximos meses el primer y mayor contrapeso institucional frente a los posibles abusos que se avistan después de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que la verdad inquieta, y que a ojos de organismos internacionales y nacionales, pues es violatoria a los derechos humanos, ya de por sí. Por si fuera poco, además, 2017 fue el año más violento en la historia de México, y se avisora una enorme cantidad de víctimas que, ya sea por desconocimiento de las medidas existentes para la protección de sus derechos, o bien por el temor a represalias de las propias autoridades o de otros grupos, aún no acuden a pedir ayuda a la CEAF. Y una importante que mencionó también el senador Benjamín Robles, es estos laberintos burocráticos de los cuales usted ya habló. Sin duda, el problema de la atención a las víctimas tiene un desafío mayúsculo cuando hablamos de la aplicación local,
Mi preocupación personal por este asunto de la aplicación local comenzó a raíz de foros que hicimos en toda la República con mujeres, y ahí tuvimos pues compartió su experiencia una mujer de Guerrero, hablando de la enorme cantidad de víctimas, de niños y niñas y adolescentes que están en las calles de Acapulco en concreto, pues víctimas de todo, están en las calles por esta cuestión que me imagino que Diva ya nos mencionó también, que tiene que ver con el asunto del crimen organizado y todo esto, en donde las personas que deben protegerlos en primera instancia, que son sus familiares, al no tener padres, están atemorizados por el crimen organizado que toma venganza de atenderse a esos niñas y niños. Por eso, el pasado mes de noviembre, organizamos en conjunto las Procuradurías de Defensa de las Niñas y Niños y Adolescentes, los titulares locales del CIPINA, los directores generales del sistema DIF, así como los titulares de la CEAF en los estados, un foro para determinar las herramientas y los mecanismos de coordinación necesarios para que desde lo local se encontraran rutas y estrategias conjuntas para poder mejorar la calidad de vida de esas niñas, niños y adolescentes en todo nuestro país. La realización de este foro, que tuvo como resultado la adopción de diversos compromisos concretos por parte de las autoridades locales, bueno, no habría sido posible sin su ayuda, lo cual agradezco hoy públicamente. Sin embargo, preocupa lo que usted ya muy bien decía, solamente 4 estados de la República, que son Sonora, Chihuahua, Coahuila y Veracruz, han firmado estos convenios. Entonces, creo que una acción importante pues será desde este Senado, pues tratar de impulsar que haya muchos más estados para que puedan realmente atenderse a esas víctimas. Estoy consciente de que existe una buena voluntad por parte de la CEAF para hacerlo, para poder atemperar la dolorosa situación en la que viven miles de niñas y niños en nuestro país, pero, como ya mencionamos, la implementación de los mecanismos de protección a las víctimas avanzan a paso muy lento en lo local. Por eso, bueno, yo sí quisiera preguntarle al maestro, ¿qué tanta capacidad tendrán las delegaciones de la CEAF en los estados para atender a las víctimas en su lugar de origen? No voy a mencionar nombres, pero con algunos de los gobernadores con los que he tenido oportunidad de hablar del tema, hay inclusive hasta temor de que la CEAF realmente ejerza sus funciones locales porque sienten una amenaza, ¿no? Una amenaza local. Pero creo que hay que romper esta resistencia, ¿verdad?, de gobernadores, etcétera, e impulsar que puedan realmente ser atendidas las víctimas, ¿no? Sabemos que existe un recurso muy grande asignado a la CEAF, sin embargo, no hemos encontrado los mecanismos reales de que este recurso tan jugoso que se anuncia con bombo y platillo a nivel nacional llegue con efectividad a estas niñas y niños en lo local. Creo que ese es el principal reto que tenemos, ¿no?, como país, y que realmente a quien les ha podido llegar este dinero, pues son ejemplos como para cubrir el expediente, que decimos, bueno, ya hay un dinero que esté llegando, pero hay un enorme número de niñas y niños que están desperdiciando sus vidas, que se ven amenazados, que están víctimas de todo en las calles por esta violencia que avanza, y tenemos que encontrar esos mecanismos reales para que sean atendidas y atendidos. Muy bien. ¿Le parece que conteste estas preguntas y luego pasamos a una segunda ronda, por favor? Muy bien. Muchísimas gracias, senadora de la Peña. Muchas gracias a las dos senadoras y al senador por sus preguntas. Paso a responder punto por punto, si les parece. Bueno, en primer lugar, agradecer a la senadora Iva el punto específico que sigue señalando de la necesidad de regular el desplazamiento interno forzado
es un tema que no debería esperar más y que sí es importante que se defina también, porque no está definido, entonces ahí puede prestarse a muchas interpretaciones y creo que vale mucho la pena, porque por poner el caso de todas estas familias de Sinaloa que tuvieron que abandonar sus comunidades de origen y que están ahorita desplazadas en Culiacán, en Los Mochis, en Guasave, de todos lados, y pues realmente no reciben apoyo de ningún lado porque no están perfectamente etiquetados, o reciben, pero bastante relativo conforme a sus necesidades. Estoy absolutamente de acuerdo. En cuanto a los datos de las cifras, efectivamente es que de trata, es que estamos hablando en números globales de dos grandes casos donde la mayoría son niños varones. Uno es el caso de Mama Rosa y otro es el caso de Guanajuato y Michoacán, donde también la ciudad de los niños, donde también la mayoría son niños varones. Entonces, por eso se da este número tan grande. No sé si contesté a los planteamientos. Senador Benjamín, muchas gracias por sus preguntas, y me da usted una gran oportunidad de expresar cosas que normalmente no se tiene la condición de expresar. A su pregunta, ¿tiene la comisión las herramientas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las víctimas? La respuesta contundentemente es no. Es decir, lo que nosotros podemos hacer, y menciono por supuesto el caso de Miriam, una persona especialmente querida por mí, teníamos una muy buena relación de trabajo y de acompañamiento. En este caso, Miriam, casi unos días después de que ustedes me ratificaron, me habla por teléfono y me dice que estaba yo en Veracruz, recuerdo perfectamente, y me dice pues que siente que corre peligro. Entonces la traemos inmediatamente a la Ciudad de México, platico yo con ella, generamos una serie de solicitudes a todo mundo, a nivel federal, a nivel local, para que se le diera seguridad. Y efectivamente es la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que actúa y le manda a la Comisión Estatal de Derechos Humanos también una solicitud de que le dé protección. Se le genera una protección que ella, en un video que se dio a conocer públicamente, que ella sostiene pues que no le servía para nada, que le habían puesto un policía ahí que al que le había intentado llamar ella 20 veces y nunca le había contestado, y efectivamente ella es asesinada. Es una tragedia enorme, y sí, efectivamente, tiene usted toda la razón, ahí se mostró la ineficacia de los sistemas. No tenemos nosotros, lo digo con toda transparencia y con toda claridad, ninguna fuerza de obligatoriedad. Podemos mandar y hacer las solicitudes y nos las pueden negar, y eso resulta grave, efectivamente. ¿Cuál es la solución? Desde mi perspectiva, pero ahí sí es una opinión puramente personal que podrá ser discutida, es que la comisión debe ser un órgano autónomo. Es decir, cuando es vista como parte del Ejecutivo Federal, pues puede interactuar de mejor manera, pero en colaboración. Pero a la hora de exigir, no tiene la fuerza de exigir por cuenta propia, ni tiene, y como usted lo dice, ni tampoco tiene dientes específicos. Sus únicos dientes es presentar el tema ante el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, pero el Sistema Nacional de Atención a Víctimas lo hemos hecho funcionar a partir de enlaces, pero ha faltado que sesione también de manera más formal y que todos los gobernadores se comprometan con él. Bueno, creo que aquí están contestadas las primeras dos. Respecto al caso específico de la delegada de Tamaulipas, yo lo que le puedo decir es el proceso que nosotros seguimos, y el proceso fue consultar a las víctimas, a los colectivos, y la mayoría de los colectivos nos hablaron muy bien de esta persona. Yo no conocía hasta ahorita que usted me lo señala, estos señalamientos los voy a revisar con mucho interés, y por supuesto si hubiera algo específico, tendremos que tomar las medidas necesarias. Lo que sí le digo es que en general los colectivos con los que trabajamos
nos hablaron muy bien de esta persona. Ella estaba en la subsecretaría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas y Prevención del Estado en el gobierno anterior. Y nos hablaron de que esa área había tenido muy buenos resultados, la mayoría de los colectivos de víctimas de desaparición. Y entonces por eso, cuando nos la sugirieron, nos pareció una buena opción. Si hay algo de eso, no tenga la menor duda de que vamos a actuar de manera inmediata, porque eso indudablemente no se podría permitir, que sería terrible, ¿no? Y luego nada más, respecto del tema de Oaxaca, ahí no interviene el gobierno estatal. Para nuestra delegación, nosotros tomamos la determinación. Será el gobierno de Oaxaca, sí tendrá que intervenir, y ojalá lo haga pronto, porque urge en la creación de una comisión ejecutiva de atención a víctimas del Estado. Pero eso sí, no hay, ni hay hasta el momento tampoco los mecanismos adecuados en Oaxaca para que el Estado cree su comisión ejecutiva. Muchas gracias, senador. Senadora Torres, pues también agradecerle sus observaciones, sus comentarios, y nada más mencionar en este ejercicio de transparencia, mencionar qué es lo que pasa con los estados, y lo voy a decir con toda claridad y con toda transparencia, porque a lo mejor ustedes pueden a partir de esto incluso ver otra alternativa. Lo que está ahorita en la ley es que para atender nosotros casos en el fuero común, necesitamos firmar unos convenios con los estados donde se señala que el dinero que se otorgue se va a devolver. La mayoría de los gobernadores lo que me dicen es, si me quitas el apartado de la devolución, yo te lo firmo encantado. Pero la ley es específica de que no se puede hacer eso. Hay una diferencia, y se los digo con toda transparencia. Hay una diferencia con la ley, hay una diferencia con la ley de desaparición, que es interesante, por lo menos lo planteo aquí. La ley de desaparición que ustedes aprobaron señala que cuando el gobierno federal decide atraer, no se cobra. Cuando el Estado solicita la atracción, sí se cobra. Pero la ley general de víctimas establece que en ambos casos debe cobrarse. Yo se los he señalado a los gobernadores. No se cobra de las participaciones, que eso es muchas veces lo que les preocupa, sino que se descuenta de otros rubros como subsidios, etcétera. Pero de todos modos siempre existe la preocupación de que, oye, no sé si voy a tener la capacidad o no de poder cubrirlo. Ahí hay un tema de federalismo y de resolver cuál sea el principio adecuado. Por eso sí es muy de reconocer los gobernadores que lo han firmado los cuatro, pero sí, y sí hay una obligación, de hecho, de todos los gobernadores. Sí, exacto, pero sí hay una obligación de todos los gobernadores por la ley de firmarlo. O sea que sí están incumpliendo. Están incumpliendo porque la ley establece que se deben de firmar esos convenios. Ahora, senadora Torres, respecto de las niñas y los niños, sí hay un registro importante de niñas y niños víctimas, pero sobre todo, y coincide con el planteamiento que hace la senadora Diva, son víctimas de trata. Casi no, o sea, no, sí tenemos, pero por ser víctimas indirectas, a muchos hijos de personas desaparecidas que están en el fuero federal, o personas que han sido víctimas de homicidio, etcétera, pero que están en el fuero federal. Ahí sí tenemos un número importante de niñas y niños y adolescentes. Sin embargo, creo que el planteamiento sigue estando pendiente, estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos con todas esas niñas y niños huérfanos que han muerto y cuya investigación está en manos de las autoridades locales? Allí, sin estos convenios, nosotros no podemos atraer esos casos. Sería muy interesante poder atraer todos esos casos en un solo paquete, pero requeriríamos la firma de todos los estados para poderlo hacer. Por ejemplo, el caso de Tamaulipas, que se ha mencionado, no hemos firmado el convenio. Entonces, y tú mencionabas Guerrero, por ejemplo, tampoco.
perdón, senadora, usted firma, tampoco se ha firmado el convenio con Guerrero, etcétera, ¿no? Entonces, esos estados donde están estos casos específicos que ustedes nos han planteado, pues tampoco hemos logrado ese avance. En cuanto a la capacidad o no de nuestras delegaciones, a ver, las delegaciones que se están abriendo, obviamente no van a tener toda la capacidad que requiere el país, hay que decirlo, es decir, estamos mandando en los mayores estados como Tamaulipas, 8, 9, 10 personas máximo, en algunos casos son 4. Lo que sí va a generar es que las víctimas puedan tener en su propia entidad toda la facilidad para hacer todas las gestiones y que estas entidades y que las delegaciones nuestras representen realmente a las víctimas frente a las oficinas centrales. El tema es que muchas veces las víctimas tienen que venir aquí a las oficinas centrales y a pelear su registro, y a pelear esto, y a pelear lo otro. Hoy estamos fortaleciendo las delegaciones y capacitándolas para que tengan toda la capacidad de respuesta, aunque quizás no tengan toda la capacidad de atención y nosotros tengamos, y desde las oficinas centrales tenemos que entrar a colaborar, sí que tengan toda la capacidad de respuesta para evitar este tipo de burocracias. Y una cosa que es muy importante, estamos también transformando la atención para que nosotros estemos más cerca de las víctimas y no las hagamos venir. Este tema de que estén viniendo todos los meses hasta acá, hasta México, representa riesgos. Algunas se nos han enfermado, algunas han tenido que ser internadas, hospitalizadas. Es responsabilidad del Estado acercarse a las víctimas y tenemos que acercarnos mucho más. ¿Permite una moción de la senadora Torres? Sí. Por favor, senadora. Nada más yo como aclarar, a lo mejor para mí y para todos, el punto. Hay una bolsa que tiene la CEA, ¿no? Una bolsa de recursos económicos, que hasta donde sabemos es una bolsa suficiente, amplia, etcétera, que no puede, entiendo, atender a las víctimas en los estados porque este convenio no está firmado, pero que a la vez el gobernador o gobernadora se compromete a que si se atienden a esas víctimas declaradas por ellos como víctimas, ellos tienen que regresar ese recurso. Y ese creo que puede ser un gran obstáculo para que este recurso baje. La pregunta específica entonces sería, esta bolsa que está en teoría, pero que en la realidad no, o sea, está en el membrete, aparece como bolsa, pero que no baja realmente a las víctimas, ¿sería suficiente para atender a las víctimas sin que tuvieran que regresar los recursos los gobernadores? No, seguramente no. Es decir, si solo contáramos con el Fondo Federal para acompañar a todas las víctimas, las necesidades de las víctimas, a ver, voy a ser más claro. Sí. El problema, el tema victimal en México es de una profundidad enorme, donde uno se para a atender a un caso, le aparecen 300, 400, o sea, es enorme. Lo que pasa es que muchas veces no sale, no alcanza a salir, no alcanza a manifestarse, pero tenemos que hacer conciencia, muy específicamente, sí, y visibilizarlo y no tener miedo como Estado mexicano a reconocer que hay que del crimen organizado, etcétera, pues ha generado muchas víctimas. Entonces, sí, no alcanza, por eso sí es importante que haya fondos estatales, pero si no tendremos que generar un fondo mucho mayor. No es un tema menor, es un tema que nos preocupa desde que hicimos las reformas. Me parece que es necesario aclarar algo. Le voy a pedir a la senadora Cristina Díaz que sea tan amable de esta moción antes de continuar con quienes me han pedido la palabra. De acuerdo. Por favor, senadora Díaz. Muchas gracias. Creo que es muy importante señalar porque aquí hay un espíritu de la ley en la cual trabajamos durante muchos meses y está plasmado en el artículo 81 en su fracción 17. Y quiero dejar muy claro que con convenio o sin convenio, están obligados las entidades federativas a atender.
Y lo dice muy claro, dice, promover, bueno, artículo 81, fracción 17, promover la celebración de convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del fondo, ya sea por conceptos de recursos de ayuda o de compensación subsidiaria. Dichos convenios garantizan los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas y deberán contener como mínimo. Dichos convenios garantizan criterios de transparencia, pero eso no excluye que no cumplan. Después, señala en el inciso C que el plazo para restituir los recursos solicitados a la Comisión Ejecutiva, el cual no podrá exceder del primer semestre del siguiente ejercicio fiscal. En caso de incumplimiento al reintegro, la Federación compensará el monto respectivo con cargo a las transferencias de recursos federales que correspondan a la entidad federativa que se trate. Yo creo que está muy claro y no tendríamos por qué estar tratando de encontrarle interpretación a la ley cuando está diciendo muy claro. Convenio o sin convenio, se tiene que cumplir. El convenio nada más es una medida para transparentar el recurso y ser más eficientes, pero esto no los está excluyendo del cumplimiento. Es todo, Presidenta. Vamos, para que ahorita conteste, vamos a darle la palabra a la senadora Lucero Saldaña. ¿Quién más pide la palabra? Bueno, por lo pronto, la senadora Lucero Saldaña y después la senadora Pilar Ortega. Muchas gracias, presidentas de 3 comisiones unidas. Hemos estado escuchando evaluaciones, informes de un nuevo organismo que pues ha querido tener un marco jurídico más adecuado a las realidades. Lo que hoy vemos es que permanecen inquietudes. Estas inquietudes de que las víctimas no solo están en la capital, sino están en todo el territorio, que hay una gravedad en el tema y hay una magnitud también de víctimas en donde seguimos cuestionando si los sistemas están siendo armonizados, si están teniendo la cooperación, y aquí se ha dicho, hay armonización en 19 estados, hay convenios en 4 estados, el tema recursos, el tema fondo, el tema político, que también los gobernadores en los estados muchas veces, como aquí se ha dicho, no desean aceptar estas cifras, esta magnitud o el encargarse en la atención. Nosotros venimos de estados precisamente y vemos, pues como en mi caso, el estado de Puebla, con problemas de feminicidios, de desapariciones, de trata de personas, y ahora, bueno, con todo el crimen organizado, con el tema de robo combustible, que también está generando ahí halcones, víctimas. Se ha dicho que si la autonomía sería una vía, pero yo quisiera enfatizar en la preocupación de que las víctimas tengan la pronta respuesta, la verdad, la justicia y la reparación del daño, que es todo lo que estamos comprometidos desde lo internacional a lo nacional. Una sería, si con estos argumentos donde la ley habla de que se debe promover convenios para que los estados puedan también corresponsabilizarse en esta devolución de los recursos y hay esta opción de ver si lo solicita el Estado, entonces ese sería el compromiso, pero si no lo solicita el Estado,
como está en la ley de desaparición de personas, posiblemente pues no lo van a estar solicitando precisamente por evadir la carga de la devolución, porque bueno, pues se entiende. Entonces sí creo que hay que ponernos de acuerdo como Senado en hacer un exhorto a los estados a que firmen convenios y a que los demás estados, que son la gran mayoría, puedan aceptar con base en la propia ley estos compromisos. Y segundo, yo creo que no debemos de dejar la importancia que tiene la sociedad civil, los colectivos, porque ante esa magnitud, ante esa gravedad, ningún gobierno tampoco podrá. Es importante que la sociedad civil, los colectivos también sean vinculados, fortalecidos en esto. Hay muchos que trabajan los temas de derechos humanos, hay muchos que trabajan los temas específicos a los que estamos abordando, pero que sí necesitamos fortalecer ese vínculo con las organizaciones de la sociedad civil, con los colectivos que están trabajando, que algunos pues están queriendo también participar. No podemos continuar con víctimas, por ejemplo, de violaciones sexuales y que tengan que estar siendo revictimizadas, que tengan que estar esperando 2 días para ser atendidas. Y esto sucede constantemente. Entonces sí creo que necesitamos el que pueda haber esta cooperación, coordinación, estamos hablando y subrayar personas más que el dinero. Muchas gracias. Senadora Pilar Ortega, por favor. Gracias, senadora presidenta. 2 preguntas, comisionado. La primera, me gustaría, hoy nos volvió a referir el tema de la problemática que se tiene en el caso de los asesores victimales, de los asesores jurídicos, y bueno, pues la diferencia entre lo que tiene la SEAP y las comisiones estatales y el gran déficit que hay. Y me gustaría preguntarle, esta cifra es muy similar a la que conocimos después de los primeros 100 días de su gestión, si no ha habido alguna medida para generar la incorporación de nuevas asesoras y asesores jurídicos a la SEAP, y si tampoco se ha movido la cifra de los estados en este tema, y ahí qué soluciones pudiera proponer, porque esto es un tema esencial, esto es un tema muy importante, lo decía hace un momento, sobre todo en comparación con lo que hoy tiene la Defensoría Pública Federal, el número de defensores que tiene para las personas que están sujetas a un proceso, pero no así en la misma proporción para las propias víctimas del delito. Entonces me gustaría que nos dijera un poco cuál es si ha venido alguna mejora o qué se necesita para que esto se dé. Y segundo, en el mismo sentido de lo que señalaba la senadora Cristina Díaz, la propia ley establece en qué casos la Comisión Nacional de Víctimas puede entrar a resarcir a una víctima del orden local. Se señala varios casos, como cuando la ley se señale que por las características del delito se le puede considerar como víctima, cuando así lo solicita la comisión local, incluso cuando lo solicita una comisión de derechos humanos, o hay varios supuestos, no necesariamente el reconocimiento de la propia entidad federativa de su carácter de víctima. Luego entonces, si ustedes pueden atender a esta víctima sin necesidad de la firma del convenio y sin la necesidad de que el gobernador lo solicite, y también, como ya lo dijo la senadora Cristina Díaz, la obligación de resarcir el recurso es para el Estado con o sin convenio.
si no se han generado algunas medidas o qué es lo que impide que se pueda atender a una víctima de un delito local aun cuando el gobierno estatal se niegue a firmar el convenio. ¿Por qué no lo han hecho a pesar de que la ley los faculta para ello? Y esto creo que es reiterativo de lo que ya habían comentado mis compañeras. Gracias por sus respuestas. Por favor, si es tan amable, contestarlas. Con mucho gusto. Pues agradezco mucho los planteamientos. En relación con el planteamiento original que hace la senadora Díaz y que también se fortalece con el planteamiento aquí escuchado, me parece importante señalar varias cosas. Primero, que sí efectivamente se han atendido casos del fuero local sin convenio, es verdad, ya lo hemos hecho. Por ejemplo, este caso del que se habló de la Defensora de Derechos Humanos en Sinaloa y muchos otros, ya se han ido, el Yucatán, hay un caso de Yucatán, etcétera. El tema específico es que en esos casos son casos pues como específicos que no requieren, a lo mejor que no va a ser, no es mucho, es más de atención, pero llega el momento en que hay que generar casos más graves, como por ejemplo esto de la atención y acompañamiento a niños huérfanos, etcétera, que sin esos convenios, por lo menos no vamos a tener elementos para cobrar. Ahora, con la claridad con lo que ustedes me están diciendo, yo lo tomo como una interpretación auténtica. Es decir, como dice la ley. Por eso, como dice la ley. pero además son ustedes los que la elaboraron. Pues sí, Entonces, claro. No puede evadir a esto, gobierno. por eso, a esto es legalmente es lo que se llama interpretación auténtica, es decir, el propio legislador hace una interpretación de la ley. Entonces, lo que quiero decir es… Más bien la CEAP tiene que hacer una interpretación de la ley. Sí. De acuerdo. Correcta, como está, Por eso, textual. de acuerdo, pero con lo que quiero decir precisamente es que con los señalamientos que ustedes están haciendo, yo hago un replanteamiento y vamos a empezar a cobrarle los estados, estén o no estén, y eso, lo que sí señalo es que va a generar una fuerte decisión de los, incluso algunos buscarán ampararse por falta, pero lo hacemos. Lo hacemos y lo procesamos. De acuerdo, pero entonces vamos sobre esa interpretación. Yo lo veo y empezamos a operarlo así. Ahora, también hay que señalar, las capacidades de la comisión actualmente son muy limitadas, y voy al planteamiento de la senadora Ortega. Solo de pensar en asesores jurídicos estamos muy por debajo de poder atender realmente a nivel federal. Si nos subimos a nivel nacional, sí estamos en un problema donde podemos generar todavía más. Solo cuando se combata verdaderamente la impunidad dejará de haber tantas víctimas, porque el crecimiento de las víctimas es potencial. Va creciendo y creciendo, y sí también es importante, lo señalo, que se genere una política más clara de prevención, tanto en las entidades federativas como a nivel federal. Pero yo me llevo la tarea que ustedes me están encomendando de afrontar a los gobiernos estatales con toda fuerza y en el sentido de que respondan, aún hayan firmado o no. Tiene instrumento Por eso, jurídico, que es la ley. yo me la llevo. Muy bien. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, le agradecemos mucho al señor comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas haber venido a esta reunión de trabajo. Siempre, además de agradecerle, también reiterarle de nuestra preocupación y que estemos en contacto para poder también atender las cuestiones en lo particular que aquí se han planteado por las senadoras y los senadores. Cada vez que ustedes quieran. Muchas gracias. Bueno, que tengan buen día. Levantamos la sesión. Estuvo buena. Muy bien. No, pues yo…